Hoy vamos a meternos de lleno en el Manual de Instrucciones Económico de España, nada menos que el título séptimo de la Constitución. Y ojo, que esto no es solo un texto legal denso y aburrido, para nada. Es el esqueleto que lo sostiene todo, desde cómo pagamos los impuestos hasta cómo se financian los hospitales y las escuelas. Es literalmente la arquitectura financiera del país. Vamos a verla. Vale, ¿y cuál va a ser la hoja de ruta? Pues muy sencillo. Primero vamos a ver las ideas clave, los principios que lo mueven todo. Después pasaremos a las herramientas de planificación a largo plazo. Luego, y esto es lo interesante, seguiremos la pista del dinero, ¿no? Con los presupuestos y los impuestos. Y para terminar, veremos qué mecanismos hay para que todo esto, para que se mantenga bajo control y funcione como debe. Pero antes de meternos en faena, un momento. Hay dos palabras que vamos a oír todo el rato y que son clave: economía y hacienda. A ver, economía es el concepto a lo grande, la ciencia social, la estrategia general del juego, por así decirlo. En cambio, hacienda es mucho más concreto. Es la gestión del dinero del Estado, las finanzas del día a día. Sería como el marcador del partido. Entender esto es que es fundamental para pillar todo lo que viene después. Venga, pues empezamos. Y empezamos por la base, por la filosofía que hay detrás de todo. Aquí, de momento, nos olvidamos de cifras y de leyes fiscales. La pregunta es mucho más profunda. Oye, ¿para quién existe la economía? ¿Cuál es su propósito final? Y la respuesta está aquí. Fijaos en esta frase del artículo 128, porque es que lo cambia todo. Dice básicamente que da igual de quién sea la riqueza, de una persona, de una gran empresa o del Estado, porque el bien común, lo que llama el interés general, siempre va primero. Este es el pilar sobre el que se construye todo el modelo económico. Y cuidado, que esto del interés general no es solo una frase bonita, ni mucho menos. Le da al Estado unas herramientas súper potentes. ¿Qué significa en la práctica? Pues que el gobierno puede crear empresas públicas o puede decidir que ciertos servicios, pensemos en la sanidad o la energía, sean exclusivamente públicos. E incluso, en casos muy concretos, podría llegar a intervenir una empresa privada si el bien común así lo exige. Casi nada. Pero no todo es el poder del Estado. La Constitución también se preocupa mucho por la participación de la gente y por un desarrollo, equilibrado. Por un lado, exige que se facilite la participación en sitios clave como la seguridad social. Y luego tiene un punto que es fascinante. Obliga a los poderes públicos a fomentar las cooperativas, a ayudar a que los trabajadores puedan ser dueños de las empresas. Además, insiste en que hay que modernizar todos los sectores y en prestarle una atención especial a zonas que lo tienen más difícil, como las de montaña, para que nadie se quede atrás. Muy bien. Ya tenemos los principios sobre la mesa. Ahora vamos a ver las herramientas que tiene el Estado para llevar esto a la práctica. Cómo planifica el futuro y cómo cuida de lo que es de todos. A ver, el Estado puede, por ley, crear grandes planes económicos, pero, y aquí está la clave, no lo hace encerrado en un despacho. La Constitución es muy clara, tiene que contar con lo que dicen las comunidades autónomas y además con el asesoramiento de sindicatos y empresarios. O sea que está pensado desde el principio para ser un proceso colaborativo, no una imposición. Y para proteger lo que es de todos, esos tesoros nacionales, la Constitución le pone al patrimonio público una especie de armadura legal. Esta armadura tiene 3 capas. Primera, es inalienable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede vender. Segunda, es imprescriptible, o sea que da igual el tiempo que pase, nunca deja de ser público. Y tercera, es inembargable, que no se puede usar para pagar deudas. Es un blindaje en toda regla. ¿Y qué protege exactamente esta armadura? Pues no estamos hablando de un edificio de oficinas cualquiera, no. Estamos hablando de las playas, del mar que baña nuestras costas, de todos los recursos naturales. Son elementos que definen al país y que la Constitución dice alto y claro que son de toda la ciudadanía. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión, a lo práctico, la pasta. ¿De dónde saca el dinero el Estado? Y sobre todo, ¿cómo decide en qué se lo gasta? Venga, vamos a seguirle la pista al dinero. Lo primero, claro, son los impuestos. Y aquí la jerarquía está clarísima. El Estado, el gobierno central, tiene lo que se llama la potestad originaria. Es una forma un poco técnica de decir que tiene el poder de crear impuestos desde cero. Es el que manda, básicamente. A partir de ahí, las comunidades autónomas y los ayuntamientos también pueden crear los suyos, pero siempre, dentro de los límites que marca la Constitución y las leyes del Estado. Vale, se recauda el dinero. Y la pregunta del millón es, ¿a dónde va a parar todo eso? Pues esa pregunta nos lleva de cabeza uno de los momentos más importantes del año para cualquier gobierno, la creación de los presupuestos generales del Estado. Y este proceso no se hace de cualquier manera, Sigue un calendario súper estricto que marca la propia Constitución. Funciona así.
Paso 1. El gobierno prepara un borrador, su propuesta. Paso 2. Lo presenta en el Congreso y tiene que hacerlo al menos 3 meses antes de que acabe el año. Y paso 3. Las Cortes Generales, o sea, el Congreso y el Senado, lo examinan, lo debaten, le meten cambios y al final lo aprueban o no. Ellos tienen la última palabra. Claro, aquí surge una pregunta clave, porque los bloqueos políticos son el pan de cada día a veces. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? ¿Se para el país? Pues no, la Constitución tiene un plan B, una red de seguridad para que el país no se vaya al garete. Si llega el 1 de enero y no hay presupuestos nuevos, lo que pasa es que se prorrogan automáticamente los del año anterior, y así se sigue hasta que por fin haya un acuerdo. Además, para que todo sea transparente, los presupuestos tienen unas reglas de oro. Tienen que ser anuales. Tienen que incluirlo todo, absolutamente todo. Cada céntimo que entra y cada céntimo que sale. Incluso tienen que decir cuánto dinero se perdona con beneficios fiscales. Y un detalle súper importante. La ley de presupuestos no puede crear impuestos nuevos así por las buenas. Lo que sí puede hacer es modificar los que ya existen, pero solo si hay otra ley que se lo permita. Y llegamos a la última parte. Ya hemos visto los principios, las herramientas y el dinero. Ahora toca ver los mecanismos de control. Es decir, quién vigila que todo esto se cumpla y se mantenga estable. Vamos a hablar de disciplina y de supervisión. Y uno se pregunta, ¿hay alguna regla financiera que sea sagrada, inquebrantable, para evitar que el gasto se dispare y la deuda nos ahogue? Pues sí, la hay. La Constitución establece un principio que es el pilar de todo esto. Y ese pilar se llama el principio de estabilidad presupuestaria. Este principio, que además está muy ligado a las reglas de la Unión Europea, funciona como un ancla. Es lo que obliga a todas las administraciones públicas, desde el gobierno central hasta el ayuntamiento más pequeño, a actuar con cabeza y responsabilidad fiscal, sin excepciones. Ahora, estas reglas de disciplina no son exactamente iguales para todos, tienen sus matices. Para el Estado y las comunidades autónomas, la norma es clara, no se pueden pasar de los límites de déficit y de deuda que marca Europa. Punto. Pero para los ayuntamientos y las diputaciones, la regla es todavía más dura. En general, tienen que presentar presupuestos equilibrados, es decir, no gastar más de lo que ingresan. 0 números rojos. Y si hablamos de la deuda pública, la Constitución es tajante. El pago de la deuda, tanto los intereses como el principal, tiene prioridad absoluta. Absoluta. Va antes que cualquier otro gasto. Dicho esto, también hay un poco de flexibilidad para casos extremos. ¿Se pueden superar los límites de deuda? Sí, pero solo en situaciones de emergencia nacional, como una catástrofe natural o una crisis económica brutal. Y ojo, que no es una decisión fácil, necesita el visto bueno de una mayoría absoluta en el Congreso. Y claro, para que alguien se asegure de que todas estas reglas se cumplen, existe un vigilante supremo e independiente que es el Tribunal de Cuentas. Pensemos en él como el auditor jefe de todo el país. Su único jefe son las Cortes Generales. Su trabajo es revisar las cuentas de todo el sector público, de arriba a abajo. Y lo más importante de todo, sus miembros son tan independientes y tan fijos en su puesto como los jueces, para que nadie pueda presionarles. En fin, hemos visto las reglas del juego económico que se escribieron hace ya más de 40 años y que siguen a día de hoy marcando el rumbo de la economía española. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Una pregunta para reflexionar. ¿Cómo se adapta a este modelo, este intento de equilibrar el interés de todos con la iniciativa de cada uno, a los retos de un mundo que no para de cambiar, que es cada vez más global y más complejo?